En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal amigos, amigas? Una vez más con ustedes aquí entrando a sus hogares para que desmontemos a la medicina de tanto mito, mucha leyenda y vamos a hablar de verdades, de cosas ciertas que van a servir en la práctica para su familia, para su gente. Falconía entonces los saluda y este día tenemos un programa bastante interesante porque es algo común. Uno habla de la sangre, sangre para allá, sangre esto, sangre lo otro, pero realmente no se sabe con certeza que la sangre es un órgano, la sangre per se es un tejido individualizado con las características propias que ya vamos a ir definiendo y para eso hemos invitado a la doctora Alejandra Zavala. Doctora Alejandra, ella es graduada en la Universidad Francisco de Miranda y hizo su posgrado de hematología en la Universidad de los Andes, por ahí cerquita de donde yo nací, óigase, sí doctora. Bueno, ella trabaja en el Hospital Rafael Calle Sierra, donde ejerce su actividad pública, y en el... ¿Dónde es que me dijo, doctora? En la Clínica Oncológica de Santa Fe. Allá, lo escribí, pero los médicos escribimos enredados. Ah, bueno, eso sí. Eso sí es doloroso cuando nosotros no nos entendemos. Bueno, entonces, doctora, bienvenida aquí a su casa Falconía. Y entonces ese es el tema, sangre, hematología. Muchas veces a uno le dicen que se tiene que sacar la sangre. Y bueno, ¿y para qué me van a sacar la sangre? ¿Y cuántas veces me las van a sacar? Porque me lo vuelven a repetir y a lo mejor si la persona está enferma, todos los días le sacan una muestra. Oye, me van a dejar sin sangre. También recuerdo una anécdota de un amigo que era exagerado y un día me dice, no, me corté y perdí 5 litros de sangre. Y yo, oye, ¿cómo estás caminando? Bueno, doctora, entonces vamos a empezar porque, ¿qué es lo que se llama un hemograma? ¿Cuál es el objetivo que busca ese tipo de examen? Bueno, básicamente, gracias por la invitación. La sangre es un órgano que podemos decir que abarca toda la anatomía, o sea, no hay lugar en el cuerpo humano donde no esté transitando la sangre. Cuando solicitamos un hemograma como médicos, lo solicita desde el médico general hasta el especialista, lo que vamos a buscar son los valores hematológicos, es decir, cuáles son los niveles de hemoglobina, ¿verdad? Cuáles son los niveles de leucocitos y los niveles de plaquetas, ya que sabemos que estos parámetros se pueden ver alterados por distintos factores. Y son indicativos de ciertas patologías. También se utiliza el hemograma al momento del paciente ser sometido a cualquier acto quirúrgico, ya que el anestesiólogo o el cirujano siempre van a querer niveles óptimos de hemoglobina y sobre todo de plaquetas, que es la que nos habla acerca de la hemostasia. O sea, un paciente con plaquetas bajas no puede ser sometido a un acto quirúrgico sin el apoyo transfusional adecuado, igualmente con la hemoglobina, o sea, un paciente con hemoglobina baja no puede ir a un acto quirúrgico de entrada. Entonces, básicamente, en el hemograma, a grosso modo, evaluamos los niveles de hemoglobina, los niveles de leucocitos y los niveles de plaquetas. Hay algo un poco más específico, ¿verdad?, que serían los volúmenes corpusculares, que nos hablan de las características propias del eritrocito. Ahí nos dicen si el eritrocito es pequeño, el eritrocito es pequeño, si el eritrocito es grande, y en base a eso podemos hablar de qué tipo de anemia está presentando el paciente. Usted sabe que hay una cuestión interesante, porque la gente llega y dice, hemoglobina, ok, ya usted no mencionó hemoglobina tiene que ver con el hierro, tiene que ver con el eritrocito, el glóbulo rojo, pero entonces la gente lee, hay que hacer esto de hematocrito. ¿Qué es eso, doctora? Hematocrito. El hematocrito nos habla de lo que sería la cantidad de eritrocitos o el volumen total que hay de sangre en el paciente. O sea, es como que la concentración total de células
de eritrocitos. ¿Y no influye en el hematocrito la cantidad de glóbulos blancos, por ejemplo? No, no va a influir allí. Claro, porque los glóbulos rojos Eso son 5 millones y los otros son 7. Eso nos evalúa más que todo es el paquete globular como tal. Ya. También a uno le dicen, se va a hacer una hematología, pero cuando se habla de hematología incluye también los valores químicos, todos los otros elementos que en la sangre se miden. Cuando yo digo, voy a pedir una hematología o hay que pedir hemograma, o sea, hematología de la célula, de todo lo que estamos conversando, y también química sanguínea, aparte. Sí, son dos exámenes distintos. Cuando hablamos de hematología completa, abarca lo que sería los valores de hemoglobina, leucocitos, plaquetas, el diferencial de cada uno, porque, o sea, como usted comentó, lo que sería hemoglobina, hematocrito, volúmenes corpusculares, me evalúa la serie roja. La serie blanca sería evaluada por leucocitos, neutrófilos, linfocitos. Y la serie plaquetaria sería plaqueta, volumen plaquetario, ahí nos hablan de características de cada tipo de célula en específico. Pero hay ciertos laboratorios que solamente me manejan como que los valores en general, no me desglosan el volumen corpuscular, no me dan Sí, ese a menos tipo que de... se pida de repente. Ajá, Pero que cuando uno uno lo pide pida. una hematología completa, incluye la química. Cuando hablo de química hablamos de glicemia. No, no la incluye. Entonces hay que pedirlo aparte. Hay que y pedirlo entender. aparte. Bueno, ya regresamos, doctora, y entonces, de todo modo, esa parte de la química también tiene que ver con ustedes, los hematólogos, por supuesto, ¿verdad? Son exámenes que hacen los hematólogos, no la hacen ni... No, Bueno, ya lo vamos a aclarar, ya dije que no. No se retire, mamá, porque la doctora dijo que no la hacen ellos como hematólogos. Ya regresamos. Por mis derechos, grita gol por la niñez. Celebremos juntos el Día Mundial de la Infancia. La Federación Venezolana de Fútbol y UNICEF Venezuela se unen para la promoción de los derechos de la niñez. Seguimos con Salud y Familia. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos conversando con la doctora Alejandra Zavala, no me equivoqué, ¿no, doctora? no. Ok, la doctora Alejandra Zavala, hematóloga, y entonces hablando de estos parámetros de la sangre, de uno de los tejidos más importantes, como dijo ella, prácticamente ninguna, tal vez las uñas no tienen sangre, o la córnea, usted sea oftalmólogo, pero son algo muy, muy aislado y periférico y que se las arreglan para nutrirse y no está directamente relacionado con la sangre. Pero a todos lados, a todas las punticas de su parte, llega sangre. Y hay un examen que se hizo muy famoso, todo el mundo hablaba, ¿cómo están las plaquetas? ¿Y las plaquetas? ¿Y qué? ¿El COVID? ¿Cómo están las plaquetas? ¿De dengue? ¿Cómo están las plaquetas? ¿Por qué razón las plaquetas descienden en ese tipo de afecciones? Ahí Bueno. hace una explicación. Pues. Sobre todo en el COVID se demostró que es por la lesión a nivel endotelial, porque hay una lesión a nivel de lo que son los vasos sanguíneos, ¿verdad? Un proceso inflamatorio, y eso hace que haya una agregación plaquetaria, un estado de hipercoagulabilidad, es decir, se van generando pequeños trombos por la agregación plaquetaria, es decir, tenemos el vaso sanguíneo, ¿verdad? El tubito. endotelio, Ajá.
y en esa capita se generan lesiones. Al generarse lesiones empieza lo que es la adhesión y la se agotan agregación las plaquetas. plaquetaria. Entonces las plaquetas que deberían estar transitando se empiezan a agregar y empiezan a disminuir. Igualmente también eso nos pasa en el dengue, que hay una disminución porque hay lesión a nivel de lo que es el endotelio vascular. Entonces básicamente es por eso que se produce un descenso de las plaquetas y es muy importante porque la hemostasia es primordial, porque si no tenemos una hemostasia adecuada, sangramos por todas partes y un sangrado indica un anemia, choque hipovolémico y todo lo que sabemos que nos puede llevar a muchas complicaciones. Hay una cosa que sí debe saber la gente y deben sabérselos de este programa, de mucho antes, sobre lo que se llaman AINES, antiinflamatorio no esteroideo, que incluye la aspirina. Aquí hubo un tiempo en que se prohibió la aspirina, porque ahorita se consigue de repente como con cierta facilidad un medicamento que se llama Alka-Seltzer, una tableta que tiene aspirina, pero básicamente porque son medicamentos que son antiinflamatorios no esteroideos. Entra el ibuprofeno, entra el diclofenac, entran todos esos productos. ¿Qué es lo que hacen esos productos para ser contraindicados en el dengue, por ejemplo? Ellos lo que nos favorecen en cierto momento es el consumo o la destrucción de plaquetas. O sea, ellos favorecen la disminución de las plaquetas. Que no se agreguen y que no se agreguen. O sea, sangre, ellos van a bloquear a la plaqueta para que la plaqueta no se agregue. Entonces, la plaqueta al no agregarse no puede, si hay una lesión endotelial, formar un trombo. Entonces, veríamos comprometida la hemostasia primaria. Básicamente, lo que sería la aspirina hace eso, bloquea la plaqueta para que ella no se agregue. Entonces, actúa como un antiagregante plaquetario. En un inicio se usaba como un analgésico, pero él actúa como antiagregante plaquetario y nos puede generar en un paciente cierto grado de signos de sangrado como petequias, equimosis, que son esas lesiones moraditas, esos puntitos rojos en la piel, fácil, pues. Sangrado fácil. En todo caso se busca a propósito para las personas que tienen arteriosclerosis, los tubitos tapados, las arterias, y entonces la gente que tiene edad, entonces eso disminuye un poquito la agregabilidad para que no vayan a tener un trombo, un coágulo, un infarto. Exactamente, tiene sus indicaciones. Tiene sus indicaciones. Pero hay que tener mucho cuidado si se tiene dengue, porque el dengue entonces se puede empeorar, convertirse en hemorrágico, ¿verdad? Hay un examen también, yo recuerdo desde que yo era bachiller, estudiante de medicina, íbamos al laboratorio, y sobre todo en las apendicitis, que es que pedían un frotis sanguíneo para ver las células directamente, simplemente con un microscopio, ¿no? Eso todavía se sigue haciendo, frotis. Sí, todo el mundo hace una hematología. De hecho, el frotis es una herramienta básica para cualquier hematólogo, es como que la visión general del hematólogo. Nosotros hacemos diagnósticos inicialmente por medio del frotis. El frotis básicamente lo hacemos con una lanceta, tomamos la puntita del dedo como si fuésemos a tomar una glicemia, de ahí sacamos una gotita de sangre, la colocamos en una lámina y allí extendemos esa sangre. Eso va a un proceso de coloración con Ray, con Se llama Jensen. con frotis, pues se frota la sangre en una laminita. Se extiende allí. Okay. Se puede hacer por aposición o se puede hacer por extensión. Creo que por ahí hay unas imágenes, más si llegan a tiempo. Sigue, doctora, entonces. Entonces, después de eso que pasa a colorearse, uno va al microscopio, ahí uno evalúa todas las series celulares. Empezamos con la serie roja, ¿verdad? Y vemos si el leucocito, el eritrocito es pequeño, es grande, si hay deformidades. Serie roja. De la serie roja y vemos si el eritrocito es pequeño, grande. Eso que está allí es un glóbulo rojo. Eso es un glóbulo rojo. Okay. Parece un botoncito, ¿verdad? Un Le faltan botoncito. los huequitos para... Increíble porque esa celulita lleva y tiene un comportamiento maravilloso porque es el que nos transporta el oxígeno. El para que oxígeno. podamos vivir y sin oxígeno no podemos vivir. Exactamente. Entonces la forma de la serie roja, también los glóbulos blancos, que son diferentes características. Por ejemplo, ahí hay unas imágenes que hay uno que tiene unos núcleos, pero otros no los tienen. Ahí tenemos lo que serían los que hay en mayor cantidad, ¿verdad? Son los eritrocitos. Ahí nosotros evaluamos la forma porque hay ciertas patologías como la anemia drepanocítica donde el eritrocito no es redondeado, sino que es alargado. A veces le dicen como en forma de cambur, de banana. Eso es falciformación. También cuando los eritrocitos son completamente rojos o llenos, esferocitosis, lo relacionamos con una anemia que se llama esferocitosis hereditaria. Si es muy grande, el glóbulo rojo. Es cuando, el tamaño, si es pequeño, se relaciona con anemia ferropénica, cuando es muy grande con anemias megaloblásticas. ¿Y lo ven así en ese frotis? Se ve en el frotis, o sea, es una orientación diagnóstica muy importante para, si el eritrocito está roto, nos habla de anemias hemolíticas, si vemos eritrocitos normoblastos, normoblastos, eso nos habla de anemias hemolíticas. Y ahí son podemos glóbulos ver jovencitos, ¿no? Los normoblastos, los rojitos eritrocitos nacientes, inmaduros. Los pichones, Y ahí tenemos un neutrófilo, que es el que tiene varios lobulitos
eso es de la serie blanca, Son los y núcleos, un ¿no? linfocito, ajá, ese es el núcleo. Y la función de esos glóbulos blancos, claro, ya más o menos la gente tiene unos puñales increíbles con el COVID, pero sabemos que los glóbulos blancos de alguna manera tienen que ver, especialmente los linfocitos, en nuestra defensa, en la producción de anticuerpos, que son otras cosas que circulan en la sangre, que no es de los hematólogos, no tampoco. Los anticuerpos y esos son... Bueno, nosotros manejamos bastante lo que es la inmunidad, ¿verdad? Innata, adquirida, la humoral, la celular. Sí está muy relacionada porque el linfocito tenemos el linfocito B, es el que nos produce las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos. Y en el caso de hematología hay muchas enfermedades relacionadas con los anticuerpos. Entonces sí son bastante importantes para nosotros, sobre todo en el mieloma múltiple, donde hay una gran producción de gamma-globulinas monoclonales. Entonces sí está bastante relacionado, sin embargo es más competencia del inmunólogo, lo que son las inmunoglobulinas y toda esa parte, pero el hematólogo sí maneja mucha patología relacionada con las inmunoglobulinas y los anticuerpos. Claro, entonces, pero los glóbulos, quería llevarla a los glóbulos blancos que son especializados, que tienen como unos globulitos adentro, unas bolsitas, para trasladar o para llevar elementos químicos para destruir al enemigo, al que nos invade. Porque ese es el trabajo de los glóbulos blancos, nuestra defensa, ¿no? Exactamente, básicamente el glóbulo blanco es la defensa del organismo y tenemos los neutrófilos que actúan más que todo frente a bacterias y los linfocitos que nos actúan básicamente frente a cuadros virales. Aquí entra como la política, desviado a la derecha, desviado a la izquierda. Exactamente. Sí, entonces, desviado a la izquierda, muchos glóbulos de esos con núcleos polimorfonucleares, una bacteriana, y se orienta mucho. Por eso que el médico se basa mucho en hematología, sobre todo cuando hay una fiebre, es algo raro. Lo primero que se busca es cómo está esa fórmula blanca que está diciendo la doctora, muchos glóbulos con núcleo o linfocitos que serían virales o virus. Ya regresamos, amigos. Ahorita vamos a conversar algo porque también se cultiva la sangre. ¿Ustedes saben lo que es eso? Cultivar sangre. Que por cierto, hay sangre artificial también. Sí. Bueno, ya nos informa la doctora sobre eso. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. El lugar para dejarte bella y saludable en la ciudad es el Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health by la doctora Ketty Padilla. En Glamour Health te ofrecemos el mejor servicio a nivel corporal, como tratamiento de reducción de medidas, celulitis y estrías, masajes reductivos y relajantes y tratamientos postoperatorios. Rejuvenecimiento facial, aplicación de toxina botulínica, mejor conocida como Botox, fillers o rellenos, hilos dermosustentación, plasma rico en plaquetas, limpiezas faciales profesionales, tratamientos de cicatrices, entre otros. Te ofrecemos también educación a través de diplomados y capacitaciones relacionados con la salud estética y belleza. También cuentas con la venta al mayor y al detal de una gran variedad de artículos de belleza. Somos tu Instituto de Salud y Belleza Integral, Glamour Health. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos conversando con la doctora Alejandra Zavala
médico hematólogo, y entonces, bueno, estamos aquí dateándonos todos, y seguro que ustedes también, y ya ahora son unos tigres ahí para ver, sí, serie blanca, serie roja, glóbulos rojos, las anemias son diferentes. Luego vamos a hablar con la doctora acerca de esos temas específicos. Antes de pasar a lo del hemocultivo y la sangre artificial, sí hay unos marcadores de los glóbulos rojos que permiten definir tipos de sangre, ¿no? Eso tiene que ver con la pared del glóbulo rojo, con su característica propia, ¿no? Y eso es demasiado importante, por eso es una célula demasiado significativa lo que es el glóbulo rojo para el ser vivo. Ok, un hemocultivo, como cultiva papas y eso, uno agarra la sangre, la zumba en un terreno y cultiva. Bueno, básicamente eso es ya competencia del bioanalista como tal. Pero sí se utiliza el cultivo en la sangre para determinar la presencia de algún patógeno, de algún microorganismo patógeno que nos esté generando alguna enfermedad en ciertos pacientes. Pero básicamente es determinar eso, la presencia de algún microorganismo. Ya. ¿Se pueden cultivar virus incluso y todo eso o no? Bueno, en realidad los virus se buscan indirectamente, ¿verdad? Por indicadores, anticuerpos y ese tipo de asuntos. Ajá, y lo otro que lo de la sangre artificial, ¿eso es posible, factible, sangre artificial? Bueno, se están haciendo estudios con respecto a, pero todavía no se ha podido lograr algo que suplante la sangre. O sea, todavía, aunque han hecho todos los esfuerzos, no se ha podido lograr. De hecho, más que todo hacia lo que es la parte religiosa, porque lo que son los testigos de Jehová no permiten lo que son las transfusiones sanguíneas. Para ellos eso está prohibido. Va el alma en la sangre, dicen ellos. Entonces ellos quieren buscar alternativas para sustituir la sangre, pero lamentablemente, aunque hay estudios, todavía no se ha logrado sustituir la sangre como tal. Ellos ven, no entraron en esa profundidad, pero como la sangre tiene elementos, tiene una cosa que se llama plasma, o de repente plaqueta, porque depende del problema que tenga la persona. A lo mejor la gente lo que necesita son un concentrado plaquetario, o necesita albúmina. No admiten ni siquiera que le puedan colocar albúmina a alguien que es un derivado sanguíneo que se procesa, ¿no? Bueno, hay ciertos tipos de testigos de Jehová que se admiten la albúmina o utilizar la eritropoyetina, pero la albúmina no me va a mejorar niveles de hemoglobina. O sea, cuando yo tengo un paciente con una hemoglobina de 6 que necesita ir a quirófano, no me va a subir con albúmina la hemoglobina, me va a subir con sangre. Claro. Con concentrado globular. No hay, bueno, he oído que si expansores del plasma y tal. Lo que sí podemos utilizar en ese caso sería la eritropoyetina, que es una hormona que se encarga de favorecer la eritropoyesis a nivel de la médula ósea, pero eso también lleva cierto tiempo. Se puede preparar un paciente de forma electiva, es decir, no lo transfundimos, sino que le colocamos eritropoyetina, le colocamos hierro, lo vamos compensando, corriendo esa hemoglobina, pero si es una anemia muy severa y que merita corrección o necesita un quirófano inmediato, inevitablemente tiene que ir a una transfusión. Algo importante, por ejemplo, para la gente que conozca, sobre todo los controles de los diabéticos, la hemoglobina que circula en el glóbulo rojo va pegado al glóbulo rojo. Mientras el glóbulo rojo esté vivo, entonces está activo, transporta hemoglobina, pero él se va a morir, ¿verdad? Las células tienen un tiempo de muerte. 120 días tiene el eritrocito para... 3, 4 meses. Las plaquetas, en cambio, creo que tienen un tiempo mínimo de 8 a 10 días. De 8 a 10 días nada más la plaqueta. Entonces, por ejemplo, una gente requiere plaquetas, concentrado plaquetario, tiene que ponérselo más seguido. Pero una gente que tiene necesidad de sangre completa, entonces, sí se la puede, diríamos, donar, porque con respecto a los donantes, le pueden donar cada cierto tiempo una cantidad. Sí, los donantes, una persona puede donar sangre cada 3 meses, como mínimo. Sí, el volumen que da no le va a afectar. No le va a afectar. Y en cambio, sí, sumado a una persona que lo requiere. Pero le quería llevar a la hemoglobina, porque hay un estudio que no se acostumbra demasiado a hacerlo aquí en Venezuela, pero que en todos los países desarrollados es el control del diabético, que es lo que se llama hemoglobina glicosilada o glucosilada, ¿no? ¿Nos explica, doctora, más o menos por qué es importante para el diabético la hemoglobina glicosilada? Bueno, la hemoglobina glicosilada en el diabético es como quien dice el que echa el chisme. Porque pueden decir que me estoy controlando, y en realidad la hemoglobina glicosilada va a decir si se ha habido el control adecuado de glicemia durante cierto tiempo. Durante esos 120 días que vivió el glóbulo rojo, él va a chismear. Él va a decir... Va a dejar una huella. Exactamente. Que se mide por parámetro. Por parámetro. Y eso entonces aquí, ya ahí la hemoglobina glicosilada al lado del paciente lo deja... Sí, doctor, yo me estoy controlando. Yo me cuido, yo no como azúcar y de repente la hemoglobina glicosilada por el cielo. Entonces ya por ahí se ve que el control no ha sido el adecuado. Tiene unos valores que son unos parámetros para los que trabajan en esa área. Doctora, ¿cómo está funcionando el Hospital Calle Sierra con respecto a usted que trabaja allá? Yo sé que hay cosas que son un poquito complejas, pero la situación salud y la situación país,
nos llega a veces al oído que las cosas no están bien. Y un hospital sin sangre no puede ser un hospital. ¿Cómo está esa situación? ¿El hospital tiene, la gente está cumpliendo, está yendo, hay sangre disponible? Bueno, en realidad la situación del banco de sangre es un poco compleja porque hay una máquina, ¿verdad? Que es, sangre sí puede haber, porque usted va con los donantes y se extrae, se atiende al donante, se extrae. Hay ciertas limitaciones con respecto a las serologías. Algunas serologías el paciente tiene que cancelarlas por fuera porque a la sangre se le hacen serologías. Hace unas pruebas previas para que el saber, donante no vaya a transmitir la enfermedad. Saber que no hay hepatitis, que no hay HIV, que no hay ciertos virus que se pueden transmitir por medio de la sangre. Entonces hay ciertas serologías que no se están haciendo por el hospital. Pero igual que también a veces hay falla de lo que son los hemoclasificadores, que es decir, lo que nos habla de tipo sanguíneo. Atendemos el donante y cómo sabemos qué tipo es ese donante por medio de los hemoclasificadores para ver si es A, B, AB o si es O positivo. Bueno, vamos a un programa especial con la doctora porque no podemos irnos de aquí sin saber que eso de sangre A, B, AB, que yo no tengo sangre porque me dijeron que yo soy O sea, cero. ¿Será posible? No, Sí. no es posible, ¿verdad? Doctora, ¿qué hay? Pero entonces partimos de la idea de que hay algunas fallas, pero sí se dispone de sangre eventualmente para atención de a lo mejor un accidente de tránsito que llegan 5 heridos graves con una ruptura del vaso y una personas que están perdiendo sangre porque se les daña el útero, se les rompe. Sí, como lo dice la palabra, es un banco de sangre. Debería haber cierta cantidad de sangre para poder cubrir las emergencias, como usted dice, que ponen en riesgo la vida del paciente, como decir una emergencia obstétrica o un accidente de tránsito, y ya después se cubre esa necesidad, luego llevan los donantes para reponer para que eso siempre se mantenga a niveles óptimos. Un detalle importante es la centrífuga refrigerada donde se mete el concentrado para poder sacar plaquetas, crio y plasma, que ahorita no está en Y el eso hospital. permite, claro, ahorrar en material, tener más plasma eventualmente. Exactamente, tener a disponibilidad plaquetas y plasma en el hospital. Claro, y por cierto que ese plasma se está utilizando muy de moda en la parte de dermatología y En tal, la parte ¿no? estética. Y nosotros en oftalmología sabrás que tengo unas experiencias nuevas sobre el uso de ese plasma simplemente con centrifugado autólogo para sanar lesiones de la córnea. Una cosa increíble es la capacidad que tiene regeneradora de plasma rico en plaquetas. Pues las plaquetas tienen un elemento regenerador. Es la plaqueta la que hace ese trabajo trabajo de cicatrización, sí, de rejuvenecimiento, excelente. de regeneración. Es decir, que somos realmente, mire, en la medida en que nosotros nos introducimos en lo que es el cuerpo humano, en que se estudia medicina, en que en la medida en que nos enteramos de todo, cada vez nos parece que es algo mágico, es algo superior. Esto no sucedió simplemente por una evolución. Hay algo más que alguien lo va a tener que explicar, y ese es el Diosito que está allá arriba, que nos dice todos los secretos de paso. No, nos deja ahí en... Bueno, doctora, entonces usted la encuentra ¿en dónde? En el Hospital Calle Sierra, y me dijo en la Clínica Oncológica de Santa Fe. Cualquier cosa, sobre todo asesoría, de repente problemas de incompatibilidad sanguínea, cosas que hay en los bebés. Todo eso lo vamos a hablar en el próximo programa para que ustedes se enteren de la importancia de un hematólogo en lo que se llama el banco de sangre dentro de los hospitales y esas asesorías. Cualquier comentario que tengan sobre lo que hemos conversado acá, lo pueden hacer a través del correo electrónico que ven en pantalla, urbinavi17@gmail.com, o a través del WhatsApp 0414-333-0642. Recuerden, aunque no tenemos en este momento el tapaboca, nosotros seguimos cuidándonos, sobre todo somos sector salud, y en los ambientes como farmacias, clínicas, hospitales, usted póngase el tapaboca. Muchas gripecitas suavecitas que andan por ahí son Omicron, son COVID. Y ese COVID va a seguir circulando hasta que se nos deje de pegar o todos nos hayamos vacunado plenamente. Muchas gracias, doctora, por su presencia, Gracias muy por la amable. invitación.